Y ahora sí le damos la bienvenida al señor Martín Ayerbe. ¿Cómo le va, Martín? ¿Qué tal, muchachos y muchachas? Bienvenido acá al aire. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy... Te noto ahí medio bajo y seguramente tiene que ver con el aniversario del hundimiento del Belgrano, ¿no? Sí, vamos a recordar muy brevemente que en el conflicto por las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, la Armada Argentina, conducida por Emilio Macera, y de cual su mayor exponente es Astiz, demostraron no pelear en Malvinas porque en el caso de Astiz simuló estar combatiendo en horcadas, mandando comunicados a través de la revista Gente de Chiche Helblum y simulando un conflicto inexistente mientras estaban de joda en horcadas y no estaban peleando contra nadie. Y cuando tuvieron frente a frente al enemigo inglés, lo que hicieron fue rendirse sin tirar un tiro. Astiz se abandonó el conflicto entregándose a los ingleses sin tirar un solo tiro. Esa mierda es la Armada Argentina, sus oficiales. Y en el caso del crucero Belgrano, el crucero Belgrano es un crucero de la Segunda Guerra Mundial que adquiere Perón mientras construye el astillero Río Santiago para luego poder fabricar los buques de guerra. Y es un buque muy potente que tiene una andanada ciega, sorda y muda que es capaz de alcanzar la misma distancia que los modernos misiles Exocet, que son 42 kilómetros de distancia. Entonces, el Exocet puede ser desviado con medidas contraofensivas, como ser las bombas de fuego o las chapas metálicas para confundir al misil sobre su objetivo, pero en el caso de la andanada del Belgrano, una vez que dispara hasta que no impacta, no frena. Entonces, el peligro que sentían los ingleses era que si el Belgrano lograba encallar en Puerto Argentino o en el estrecho de San Carlos, y aunque estuviera hundido y no pudiera navegar, podía seguir tirando hasta que se le agotara la munición y con eso cubrir todo el espacio de acción del conflicto en las islas. Por eso es que la Armada Argentina lo saca a navegar, a boludear, porque sacaron el crucero no con destino a Puerto Argentino, sino que sacan el crucero y lo hacen retornar al continente argentino y lo exponen a la flota de guerra inglesa y a los submarinos, porque largaron al Belgrano sin cobertura antisubmarina. Entonces, bastó un solo torpedo para hundirlo y provocar más de 300 muertes, que es la mitad de los compañeros, de los compatriotas caídos que tenemos en la guerra por Malvinas. Eso hizo la Armada, de eso son capaces. Bueno, fueron capaces de secuestrar, torturar y asesinar a 30.000 argentinos. Como siempre, la verdad es una noche, un día negro, digamos, recordar ese hundimiento del Belgrano, y está bueno que vos aparte se expliques por qué, ¿no? Siempre todas las tragedias tienen un porqué, ¿no? Intentan construir la idea de tragedia como algo inevitable y por ahí así lo hubiera sido inevitable, pero hay una razón de por qué cada cosa. No, era un buque potente y con eso podíamos tener un dominio muy amplio, porque de hecho la Argentina estuvo muy cerca de ganar el conflicto, no por la acción de la Armada, porque la Armada no peleó. Es ridículo ver que la flota de guerra inglesa fue... Se te entrecorta, Martín, a ver, ¿te estás moviendo? Excepto el crucero Belgrano. Sí. No tenemos ningún otro buque hundido. ¿Por qué? Porque la Armada no salió a navegar. No lo decían los propios marinos que han tomado contacto con nosotros, combatientes, veteranos de Malvinas, que nos manifestaran que los oficiales rompían la línea de eje de los barcos en Puerto Belgrano, en donde está la base aeronaval en Bahía Blanca, para que los buques no salieran a navegar. Son unos cobardes. Hablando, vamos al tema, porque se nos va a ir el día y es muy interesante esto, la verdad que es lo que vos decís, una denuncia muy fuerte que tiene que ver con el ejército argentino, ¿no? Que no estuvo a la altura de las circunstancias, ni siquiera en la guerra. Martín, pero vamos a hablar de otras costas, de otros mares, de otras realidades que también influyen en la nuestra. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hacer una pequeña mención sobre el acto VIP del triunviro segetista. Ajá. Y después le vamos a dejar picando a la audiencia cuáles son las razones marítimas e industriales por las cuales los rusos están defendiendo y acompañando Siria hasta el final y no van a ser abandonados, como para que lo podamos desarrollar en próximas columnas. Me encantó. Pero este acto privado de los sindicalistas empresarios privatistas para 4.000 butacas exclusivas demuestra que con ese nivel de pensamiento no tienen factor de escala como para ocuparse de el drama social de los 3 millones de desocupados que tenemos. Claro. Y aunque que no pongan una fecha para el paro, que no tengan un plan de lucha, que no quieran discutir, aunque sea 20 puntos en común para construir una unidad de todos los trabajadores, todo eso, aunque indigne a todos los argentinos, es un tema absolutamente menor. Porque el problema con esta conducción tiene raíces en las privatizaciones que participaron en la década del 90. Juan Carlos Smith entregó el dragado y el balizamiento de las vías navegables a las multinacionales como Nian de Null, que es una multinacional belga, cumpliendo con el británico concepto de la libre navegación de los ríos que hoy manda en la Argentina, desde la década del 90 con Menem. Lorenzo Miguel fue obsequiado por Emilio Macera en la última dictadura militar con la entrega de la grúa más grande del puerto de Buenos Aires, una grúa de unas 2.000 toneladas, y por la entrega de Remolcadores Unidos Argentinos y de Satecna, Sociedad Anónima Técnica Naval, que eran los propietarios de los remolcadores del puerto de Buenos Aires, y la grúa flotante que acabo de mencionar, que era la de mayor capacidad de izaje. Ajá. Ese es el jugo que daba el pacto militar sindical con Videla, Macera, Agosti y Martínez de Oz, que denunció a Alfonsín de manera valiente en la campaña de 1983. Entonces, el problema de la unidad que manifiestan estos personajes es menor frente al prontuario que tienen, porque como Diego Ibáñez y la familia Virasoro de YPF, que fueron parte de la privatización de la mayor empresa del Estado que tuvo el país, y se robaron los buques de YPF Flota en la privatización, y hoy operan las cargas de petróleo en la hidrovía y acumulan sus ganancias en National Shipping. Y es Smith la actual conducción de los proyectos de importación de chatarra naval extranjera y de grabaciones impositivas para las multinacionales del transporte que han presentado en senadores el senador Luenzo de Panamá, Pino Solanas de la Alianza y Martínez Campos de Demetrios. Perdóname, Martín, esto ya lo habías denunciado y es muy grave porque más allá de la denuncia en sí, que habría que buscar de una manera legal también, Martín, no sé si están asesorados por abogados, es una denuncia muy grave. Además de eso, desnuda, ¿no? Acá estás escuchando muy atentamente la estrategia política. ¿Qué podemos esperar de un Smith que tiene un discurso combativo, ponele, cuando de fondo vos estás contando esto que nadie sabe, ¿no? Y Smith, ¿a qué juega, no? ¿Qué negocio representa? Porque un hombre puede decir que va a ir al norte, después puede decir que va a ir hacia el sur, después puede decir que va a ir al este o al oeste. Ahora, cuando no puede mentir más es cuando empieza a caminar. Entonces lo que está muy bien. Lo que dicen de Piquito a nosotros nos tiene sin cuidado. Toda esa fantasía que ha recorrido a la militancia argentina de que que es un cuadro intelectual del movimiento obrero, que tiene grandes ideas, que es un gran lector de John William Cook y no sé cuántas cosas, eso importa un carajo, porque estos tipos fueron parte de las privatizaciones en los 90 y no fueron aquellos que pelearon, como ocurrió con muchos compañeros ferroviarios que pelearon y perdieron y fueron perseguidos, y muchos de ellos, como el compañero Alfredo Picone, que tuvo que retirarse al interior del país buscando asilo porque corría peligro su vida y se había quedado sin laburo. Claro. O como en el caso de Astilleros Río Santiago, donde se peleó, pero también tenemos nuestros muertos, nuestros heridos, pero se peleó y se pudo triunfar contra la privatización. Estos tipos fueron parte de la privatización
y obtuvieron sus ganancias como empresarios que son, a lo mismo que el gremio de obras sanitarias, que son parte hoy de la empresa que debe ser estatal y obtienen ganancias empresarias a través de los distintos programas, como los de propiedad participada, como en el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, que entregó el Lorenzo Miguel Hinaldo Brunelli, el secretario de la seccional de San Nicolás, entregaron la SOMISA estatal creada por Juan Perón y el general Sabio, la entregaron al Grupo Techín, para lo cual el Grupo Techín la pagó a menos de un 10% del valor, porque la pagó con bonos basura del Tesoro argentino. Y luego de eso, entregada la empresa al capital privado, fíjense lo que está haciendo la familia Roca, que deprime la producción nacional en la Argentina y vuelca sus pingües ganancias en reconstituirse en los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde verdaderamente tiene su sede operativa, porque en Estados Unidos se han apoderado de la acería Maverick, emblemática acería norteamericana, se han apoderado de la empresa Hydril, con la cual ellos fabrican trépanos diamantados para la perforación de la roca basáltica y la extracción del petróleo. Entonces tienen integrada verticalmente todo lo que es los insumos para la extracción de petróleo de las multinacionales norteamericanas. Entonces tienen deprimida la producción argentina porque no ponen a fondo la producción de los altos hornos argentinos, y además vuelcan toda su producción al mercado extranjero de tubos sin costura, y nos cobran a los argentinos el acero un 30% más del valor internacional. Y de eso es cómplice la Unión Obrera Metalúrgica, la cual es socia de Techín en San Nicolás y Campana. Y recuerden cuando Axel Kicillof, antes de ser ministro de Economía, fue enviado por Cristina Fernández de Kirchner en el momento en que se recuperan los fondos privatizados del ANSES, los fondos jubilatorios, y cuando se abre ese paquete, resulta que parte de esos fondos estaban dentro del Grupo Clarín, ¿verdad? Sí. Dentro de el Grupo Techín, con un 20% del capital de Tenaris Ternium, y Cristina lo manda a Kicillof para que se integre al directorio de la empresa, porque correspondía al Estado argentino tener un directorio por haber capital de los argentinos dentro del capital de la empresa. Sí. ¿Y quién se opone al ingreso de Axel Kicillof al directorio? La Unión Obrera Metalúrgica. Por supuesto. Entonces, son privatistas y son contrarios al Estado empresario peronista. Entonces, lo que vemos en este momento es que esta internita de Facundo Condaer y todas esas escaramuzas vuelven a mostrar los pactos de no agresión con el poder real. Claro. La embajada yanqui sigue conduciendo, al igual que como cuando Piumato lloraba emocionado por la visita de la embajadora Vilma Socorro Martínez a la CGT. Claro. Y decía en cámara, emocionado, que la primera potencia del mundo visita la casa de los trabajadores. Si Evita viviera, no sé qué haría con estos tipos. No, lo que está claro, Martín, me interrumpa, lo que está claro es que evidentemente es necesario iniciar un proceso de democratización interno, ¿no?, del movimiento obrero, en términos de lugares, ¿no?, de los lugares que ocupan tradicionalmente este tipo de dirigentes, si se lo puede llamar así. Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza en la CTA. Si la CTA retoma la vieja línea de la organización por ramas de actividad. Claro. Esto es importante recordarlo porque la CTA en sus orígenes y tuvo un impulso muy potente de la mano de Germán Abdala, de Ángel Cadelli, del Colorado Guagliaro, del negro Jorge Acedo, de Fabricaciones Militares de Santa Fe, de la Fraile Beltrán, del negro Córdoba, de Víctor, de Llenaro. Fue muy potente el inicio y la CTA se organizaba, por un lado, con las regionales, ¿verdad?, donde tienen los secretarios generales y la organización territorial del gremio y de la central. Ahora, por otra parte, convivía en la CTA la organización por rama de actividad. ¿Eso qué permitía? Que todos los trabajadores del país
que compartieran una actividad, como por ejemplo ser los docentes, sí, pudieran vincularse entre sí en los debates estratégicos sobre cuáles deben ser los planes educativos argentinos, cuáles deben ser los planes industriales de las empresas del Estado. y bueno, hay que renovar esa CTA que se está renovando, que está entrando en un cambio de unidad. Y yo te voy a decir una cosa, te fuiste por las ramas, esto es muy interesante de la CGT, pero no me contaste nada de qué va a pasar en Rusia, y ahora no hay más tiempo, nos recontra fuimos. No hay problema. Y dame un título. Es importante recordar esto, y para terminar... Es muy importante, además. Manifestar que la organización por rama de actividad le permitió a la CTA desarrollar un montón de cuadros intermedios con alta capacidad de debate y de argumentación y de construcción de proyectos estratégicos. Esto en algún momento fue abandonado en la CTA. Y al abandonar esto, creo que también es parte de lo que después lamentamos en la fractura de la CTA, donde los que pertenecemos a las organizaciones libres del pueblo, sí, fuimos los más perjudicados con la fractura, porque los docentes se pueden ir a refugiar a CETERA, o a UTE, o a cualquier gremio, los estatales pueden ir a ATE, pero las organizaciones libres del pueblo, los movimientos sociales, los grupos comunitarios, todos los grupos de base de la CTA, en la fractura, quedaron a la intemperie. Exactamente. Martín, se nos recontra pasamos de la hora del bien informativo de Telam a que... La próxima venimos con Rusia y la presencia y el aguante a morir de Siria por tener en Siria un puerto donde amarrar y mantener hegemonía en el Mediterráneo y frenar a la OTAN. Esas son las causas reales y profundas. Las veremos en la próxima. Mañana nos vemos en el Centro Cultural de la Cooperación. Por supuesto. Qué grande ahí, Sí, me pediste que haga un video de saludo, la verdad que no sabía ni qué decir. ¿Cómo no sabés qué decir? Ahora te lo mando. Ahora lo vamos a hablar en privado. Bueno. ¿Cómo que no quiere un saludo? Ahí moviendo la melena, Martín, un abrazo grande, quiero ver esos borcegos mañana, Un abrazo gigante, Un abrazo para todos, chao. Ahí está, Martín Ayerbe, mañana va a estar también el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Lo querés conocer? ¿Querés saber quién es este muchacho? Lo vas a poder ver mañana en el Centro Cultural de la Cooperación.